¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal de Nerelicious. Hoy te enseño a preparar este delicioso postre que es un blondie de limón. Vamos a prepararlo, que es súper sencillo. Empezamos con la mantequilla sin sal. Tiene que estar a temperatura ambiente para que sea más fácil integrarlo. Recuerda que todas las cantidades siempre te las dejo en la descripción del video y al final de este también lo encuentras. Agregamos azúcar blanca. Puedes utilizar azúcar morena, aunque también te puede cambiar un poquito la tonalidad de la preparación. Empezamos a batir a velocidad baja, con mucho cuidado y paciencia para que el azúcar no salga volando y también para que la mantequilla se empiece a cremar y a unificar con el azúcar. Tenemos paciencia y lo hacemos despacito y con cuidado, también para no forzar el motor de nuestra batidora. Este paso también se puede hacer a mano, aunque también va a ser un poco más tedioso, pero no es ningún problema si no tienes batidora. Ya que tenemos esto integrado, vamos a agregar la ralladura de limón sin llegar a la parte blanca, solo la parte verdecita o amarilla si estás utilizando algún limón amarillo. Este tipo de rallador te ayuda mucho porque es más manejable, pero si tienes uno grande también te sirve perfectamente. El secreto es usar mucha ralladura de limón, tampoco exageres, porque no queremos un sabor invasivo, sino agradable al paladar. Vamos a exprimir el jugo de 1 o limón y medio, dependiendo qué tan jugosos, y lo vas a medir en tu tacita medidora. Recuerda que las cantidades la encuentras siempre en la receta que te dejo al final. Lo medimos bien y lo agregamos junto con la esencia de vainilla. Estoy utilizando esencia de vainilla clara porque a veces te puede cambiar el color a la preparación. Agregamos el jugo de limón y vamos a mezclar un poco. No lo vamos a integrar, sino que se va a ver con un aspecto como de una mezcla cortada. No te preocupes, que así está muy bien tu preparación. Este se va a terminar de integrar cuando agreguemos harina. Ya que lo tenemos así, en esta textura, vamos a quitar la batidora y vamos a agregar harina con el polvo para hornear. Lo mezclamos un poquito para que no se queden rezagados los polvos y ya no vamos a usar la batidora. Aquí sí vamos a utilizar una paleta de madera, una miserable, para mezclarlo. No queremos sobrebatirlo, solo queremos integrar toda esta mezcla, raspando siempre los bordes y el fondo de nuestro bowl para que no queden trocitos de harina mal integrados. Ya que tenemos esta mezcla que está bastante uniforme, vamos a colocarle papel mantequilla encerado o pergamino a nuestro molde. Este es un molde cuadrado de 21 por 21 centímetros. Te recomiendo que sea así para que el blondie, que es como un brownie, solo que sin la cocoa, te quede bastante parejito, consistente y la cocción sea más rápida. Mientras más alto el molde, más tiempo de cocción va a llevar. Aquí queda más dispersa la masa. Mira que es una masa bastante espesa. Y la vamos a acomodar siempre con nuestra espátula o nuestra paleta de madera o una miserable. Con mucho cuidado, no tienes que sobrebatir, recuerda que ya te lo dije. Solo vas a acomodarlo y darle un poquito de textura lisa por encimita. Solo vamos a emparejar un poco, tratando de llegar a todos los bordes de nuestro molde para que quede lo más parejo posible. Ya que tenemos esto listo, lo vamos a llevar al horno. Recuerda que todo horno debe estar precalentado para tener la temperatura óptima. Lo vamos a cocinar a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit por aproximadamente 20 minutos. Vamos a hacer la prueba del palillo. Aquí todavía quedan algunas migajitas, pero se van a quedar cociendo con el calor residual. Mientras se enfría, vamos a hacer la preparación de la cobertura. Aquí tengo azúcar glass, azúcar flor o azúcar impalpable, como le digan en tu país. La ralladura de limón, solo la parte de color. No vamos a llegar a la parte blanca porque la parte blanca amarga. Agregamos lo suficiente para darle un buen sabor.
Como te dije antes, no exageres tampoco con la ralladura porque puede ser muy invasivo. Agregamos de a poco el jugo de limón y vamos a irlo mezclando hasta obtener una mezcla bastante consistente. Aquí todavía le hace falta más jugo y le voy a agregar. No agregues demasiado porque a veces con unas gotitas es suficiente. Mira cómo lo voy preparando yo de a poquito. Aquí le faltan unas gotitas nada más. Mira cómo lo agrego y esto solito se va integrando y va haciendo una pasta más flexible. Si le echas demasiado, va a escurrirse por el blondie y no va a tener una presentación tan agradable. Ya que lo tenemos así y nuestra preparación de la masa ya está bastante fría, vamos a agregar el glaseado. Si está caliente te lo va a derretir y también la presentación te lo va a cambiar todo. Mira cómo es como untable para que sea más fácil manejarlo y esparcirlo por todo nuestro blondie. Con mucho cuidado y lo vamos a dejar reposar. Tratamos de llegar a todas las esquinitas para que todo quede lo más parejo posible. Te puedes ayudar de cualquier utensilio. Ya que ha reposado unos 10-15 minutos y ves que ya está seca nuestra cobertura, es momento de que lo podamos desmoldar. Si no tienes papel pergamino o mantequilla, puedes utilizar un poquito de aceite o de mantequilla. No es necesario enharinarlo, ya que la mezcla del blondie tiene suficiente mantequilla para que no se vaya a pegar al molde. Mira que aunque la masa era bastante espesa, se desliza muy bien el cuchillo y es una textura agradable y delicada al paladar. Vas a cortar las porciones como tú desees. Puedes cortarlo en rectángulos o simplemente en cuadraditos más pequeños para sacar 16 porciones de este delicioso postre. Esta es otra receta, simplemente Nerelicious. Este glaseado me recuerda mucho al panqué o cepelín de naranja. Aquí arribita te dejo el enlace para que lo puedas visitar si aún no lo has preparado. Y no nos queda más que servir esta delicia, lo emplatamos y mira qué delicioso. Es consistente, pero también se deshace en la boca. Anímate a prepararlo, ya que como puedes ver no es nada difícil de preparar, es muy simple y delicioso. Aquí tenemos listo para disfrutarlo con alguna bebida caliente, que puede ser café, té, leche o un chocolate caliente. Acá te dejo la lista de ingredientes para que puedas prepararlo. También lo encuentras en la descripción del video. Que tengas buen provecho y nos vemos a la próxima.